Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta, sé que nos extrañaron, pero vamos a seguir hablando y sacando el jugo al tiempo junto a Eduardo Arriagada, quien es escritor y autor del libro Hiperconectados, con quien hemos estado conversando acerca de todo lo que se trata la conectividad en el paso del tiempo. Nos ha enseñado y nos ha dado unos ejemplos fabulosos, ¿cierto? De cómo siempre hay detractores. Y a mí lo que más me gusta de lo que nos ha contado Eduardo es que él ve el vaso medio lleno, ¿no? Con la fatalidad que se ve siempre la conectividad o hiperconectividad. Y antes de irnos a comerciales, dejamos planteada una pregunta que me gustaría, Eduardo, que nos cuentes. ¿Cuándo empezamos a considerarnos que estábamos ya conectados? Me imagino que ya con la época de las cartas o a lo mejor fue un poco más atrás. Y cuéntanos cuándo empezaron a ser los síntomas de estar hiperconectado y si los síntomas, tal como nos has explicado también, los podemos llevar a síntomas que nos pueden ayudar también a capacitarnos, a mejorar. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, la conectividad yo creo que es como parte de nuestro ser. Nosotros somos seres sociales, el lenguaje es lo que nos define como hombre, como humano, en realidad. Y, y, y de hecho, en el siglo XIX se empieza a estudiar lo que se llaman las redes sociales. Es decir, lo que hoy día le usamos la palabra redes sociales para referirnos a Internet, a estas redes como puede ser Facebook, pero las redes sociales en realidad son grupos con los cuales estamos más conectados que con otros grupos. Originalmente era el pueblo donde estábamos, todos sabíamos todo de la vida del pueblo, pero cuando nos metemos en grandes ciudades, esto ya es demasiada gente. Entonces no podemos saber todo de todo. Entonces ahí se empiezan a formar estas redes más chicas. Normalmente, según los estudios, incluso estudios contemporáneos, por ejemplo, Paul Adams, que es un escritor, un ex vicepresidente de Facebook, hizo un libro fascinante sobre los grupos que nos importan y que nos condicionan, quiénes son los que de verdad nos influyen. En ese libro él dice que más o menos nosotros nos ponemos en contacto en forma regular como con 80 personas. Esa es la gente con la cual estamos más o menos muy conectados. Lo que pasa es que también nos influyen a veces amigos de esas personas, en el fondo, y esa es la gente como que nos condiciona. Esta hiperconectividad, yo creo que la situación actual tiene mucho que ver con este aparato que comentabas tú, es decir, esto en el caso chileno aparece como el 2010 y recién por ahí por el 2018 estalla en términos de que casi todos los chilenos tenemos uno. Hay que pensar que, por ejemplo, en 2013 el 30% de los chilenos tenía internet y hoy día es el 90%. Es decir, y el salto fue el 4G y ahí se convirtió en una necesidad. No es casual el estallido social, tampoco es casual que el 2010 hayan salido los primeros casos de pederastía en la Iglesia Católica en Chile. Es decir, todas estas cosas tienen que ver con que al estar más conectados se producen espacios donde uno puede conseguir información que antes no llegaba. Antes, en el fondo, nos convencían de que no, esta persona no es igual a ti, no te preocupes tú, esto no es tu problema. Y en realidad, de repente, ahora decidimos nosotros, en estas redes, si me interesa o no el problema, y a veces nos ponemos incluso como militantes, y un poco, en parte, el estallido, esta cosa como media, como que siempre confundió mucho, incluso las autoridades, cómo era tan fácil que se juntaban sin tener liderazgo, parecía como que estábamos mandados de Rusia o de Venezuela. En realidad era porque en las redes se producían fenómenos que se llaman de complejidad, que emergían fenómenos muy fuertes por la cantidad de gente conectada que estaba, porque estábamos todos los chilenos de repente conectados. Y esto se ha mantenido, por eso la política y todo está tan complejo, porque nos está costando aclimatarnos a este espacio. En este espacio, además, lo emotivo fluye muy fuerte, muy rápido. La mentira también fluye con mucha rapidez. Entonces, yo te diría que el momento, así, si uno dijera en qué momento ya estamos, fue justo el estallido y la pandemia. Entonces, ahí en la pandemia, ahí aprovechamos mucho. Piensa, hay mucha gente que dice, no, que la pandemia, mi hijo se enfermó de tanta pantalla. En realidad se enfermó porque lo tuvimos aislado. Es decir, el daño que tuvieron nuestros hijos fue por no estar con sus compañeros, por no estar educándose con sus profesores. Ese fue el problema más serio, más que la pantalla que permitió que al menos tuvieran, no sé, usaban Zoom para hacer cumpleaños. Es decir, lo duro para un ser humano es no verse, en el fondo. Entonces, en la pandemia aumentamos la velocidad de conectividad como 10 años en uno, en el fondo. Entonces, eso hizo que yo creo que la sensación de dolor, de molestia, aumentó mucho.
Y por eso creo que es tan urgente entender esto, y por eso un poco la obsesión mía de hacer este libro y tratar de sacarlo en forma lo más masiva posible. Yo otros libros lo había hecho con la editorial de la universidad, pero esta vez quise hacer un libro con la mayor vocación masiva posible, porque creo que es un tema que afecta a mucha gente. Básicamente todos los que vivimos en el sistema y en la humanidad. Yo creo que muy pocas son las personas que se pueden mantener al margen, ¿cierto? Salvo que, no sé, ciertos grupos más, mucho más reducidos, como ya, yo creo que lo primero que se nos viene a toda la cabeza son grupos tal vez más aborígenes, los Amish, que a lo mejor tratan de mantenerse al margen, pero si no es como el inevitable, ¿cierto?, de esta transformación. Nosotros como, yo siempre hablo de nosotros, la generación puente, los que alcanzamos a crecer sin internet y que nos hemos ido adaptando, ¿cierto?, a esta conectividad e hiperconectividad. De hecho, ya es gracioso cuando los niños no se imaginan el mundo sin internet. Entonces, esta hiperconectividad en lo que nosotros siempre enfocamos aquí en Pasaporte Digital, ¿cuáles serían los beneficios, sobre todo tú que tienes una mirada tan optimista al respecto, para las personas que están buscando nuevas formas de capacitarse, nuevas formas de abrir el espectro? Porque las universidades también se han tenido que ir adaptando, o sea, esto ha sido una mutación global y una tendencia que no nos podemos quedar atrás. Entonces, desde tu perspectiva y sobre todo como académico y viendo también cómo las posibilidades educacionales han cambiado, los tiempos, ya las carreras que duraban 6 años duran 4, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que han ido mutando. Esta hiperconectividad, ¿cuál sería tu llamado, cierto, a los profesionales que están activos, ya sea recién egresados, en desarrollo o tal vez por jubilar, de la hiperconectividad? ¿Cuál sería ese mensaje que les podríamos dar a ellos, cierto, para que le empiecen a abrazar de forma positiva y que no lo tomen como, uy, tengo que dejar menos horas del teléfono o debo estar más alejado de la pantalla, como tú mencionabas hace un ratito? Yo pienso que lo más potente que tienen estos espacios es la creación de comunidades y de poder cultivar una buena comunidad. La gente muchas veces ve estos espacios con la lógica del siglo XX, como de alcance, a cuánta gente llego, cuántos seguidores tengo. Y esa es un poco una mirada que un poco, así uno decía, no sé, pero en la época de la Raquel Argandoña daba lo mismo que hablaran bien o mal de ti, lo importante es que no dejaran de hablar de ti. Hoy día no, hoy día es necesario que la gente, que encontrar un grupo de gente que te valore y con esa gente construir una comunidad. Y esas comunidades, si tú te fijas, aquí lo que están haciendo casi todas las redes sociales, están fomentando la construcción de comunidades eficientes, buenas para ti. Entonces, una de las comunidades que un profesional debiera tener es una comunidad de capacitación eh, y, de, y, de, y, de, y de tener con quien testear ideas, cosas, en confianza. Y eso antes no teníamos tanto. Entonces uno puede tener una de esas comunidades y hoy día las ventajas de capacitación, por ejemplo, universitaria, es increíble porque tú tienes al alcance, es decir, están los cursos, antes yo me acuerdo cuando uno hablaba de cursos online, yo no había hecho nunca cursos online porque soy quizás muy desordenado mentalmente, me costaba mucho autoexigirme una cosa que podía usarlo cuando quisiera, nunca los terminaba. Este año hice un curso con clase ejecutiva, es decir, dicté un curso y quedé fascinado porque la verdad que yo no había visto las herramientas que tenían, pero la mejor experiencia para mí de la pandemia fue aprender estas clases sincrónicas a través de Internet, que hoy día nos permite hacer diplomas con gente de varios países de América Latina, de gente de regiones, y están todos en pantalla ahí mismo delante, se pueden hacer ejercicios. Ahí hay oportunidades enormes. Yo siempre creo que el cara a cara va a ser imprescindible. Hay como, son distintas cosas, pero por ejemplo yo pienso que para la capacitación laboral, de mantenerte al día, de una idea nueva, por ejemplo ahora con este tema del ChatGPT, por ejemplo, entender eso, no es necesario volver a la universidad físicamente. Uno lo puede hacer con estos espacios, incluso construyendo la comunidad, esa cosa como de network que es tan bonita de los seminarios presenciales, uno también la puede hacer en estos nuevos lugares si es que le pone un poquito de empeño. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es como enfocarte bien y tener claro las prioridades tuyas, dónde están. Pero yo pienso que así como se pierden cosas, hay un acceso más fácil. Es decir, hoy día tú puedes estar en Harvard y puedes, sin costos altos, incluso hay cursos gratuitos en Stanford, en Berkeley, que antes no había ni una posibilidad. Y yo creo que eso es una ventaja que tiene la generación actual.
Así es, o como los cursos que hay en la NASA. A mí me encanta ver los que hay en el MIT o la NASA que uno puede hacer, ¿cierto? A veces son pequeños diplomas que son solamente gustos personales, pero uno se saca, ¿cierto? Eh, esos gustitos y como dices tú, acerca mucho la hiperconectividad. Yo estoy muy de acuerdo que nos permite desarrollar de otra forma todos los desafíos también que vienen, porque hay que hablar de temas que también van con la hiperconectividad, como son el cambio climático, la ciberseguridad, cómo nos comunicamos, lo que se pierde, lo que se gana, lo que tú mencionabas. Madre e hija pueden estar conversando horas, pero también hay gente que pierde el vínculo estando en la misma casa por estar también sumidos en estas cosas y que obviamente el apoyo de otro tipo de profesionales, sociólogos, antropólogos, también es súper importante para hacer un 360, ¿cierto? En estar hiperconectados. A mí me gustaría, Eduardo, yo no puedo creer que nos quedan solo 12 minutos y tengo 20.000 preguntas más que hacerte. Y bueno, muy honrada también de poder conversar de este tema y de una mirada tan positiva, que es lo que yo estoy muy, muy contenta en este capítulo, que no sea una mirada fatalista. Y por lo mismo, cuando tú te inspiraste en la hiperconectividad, cuando tuviste tus aha moment, ¿cierto? De decir, ay, aquí está esto, ¿nos puedes nombrar algo que estabas viendo, autores, algo que estabas leyendo, alguna persona capaz que cotidiana o a lo mejor un súper genio, ¿cierto? Que podamos nombrar y que te hayan impulsado a darte cuenta, ¿cierto? De esta hiperconectividad y sus beneficios. La verdad que el libro está estructurado un poco como tú lo dices. Así, la introducción del libro es un capítulo en que yo normalmente hago unos talleres como de 8 horas, que básicamente es la introducción del libro y un epílogo que es un decálogo de buenas prácticas. Pero el libro son 8 capítulos que son como un doble clic de ciertas cosas como claves. Y cada uno de esos empieza con una anécdota personal y después es un repaso como de lecturas que para mí me hicieron mucho sentido. Entonces, si yo tomo el primer capítulo, por decir uno, por ejemplo, yo digo, a ver, yo creo que el gran problema que tiene mucha gente con estos aparatos, que los pierde un poco el aparato y no se dan cuenta que este es un tema de lenguaje. Y yo recuerdo, yo de niño, mi padre era ingeniero y tenía una oficina de ingeniero y me acuerdo que él hacía cálculos con una regla de cálculo que se llamaba, que era un sistema físico con el cual se hacían los cálculos. Y los computadores, y él siempre me mostró el computador como un espacio no de cálculo, sino que de comunicaciones. Y en su oficina empezó a trabajar cuando era muy joven Fernando Flores, este ingeniero que hoy día es tan importante a nivel internacional y que fue ministro de Salvador Allende. Y a mí me tocó vivir ese proceso en la época del gobierno de Allende, y que se creó esto y hoy día está en la moneda, uno puede ir a verlo abajo en el museo, CiberSyn, se llama O5 en Chile, que era un sistema de manejo de información, de grandes cantidades de información y de poder ponerla en contacto y tomar decisiones con esa información. Entonces, haber vivido eso desde chico y haber oído todo eso, para mí siempre esto fue un tema de comunicaciones, fue un tema de, mi padre, a pesar de ingeniero, era un tema como de humanidades. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de entender que al final lo que hacemos nosotros, y una de las cosas que aprendí con Fernando, es que cuando uno se comunica, no estamos pasando un archivo de información como un computador a la cabeza de otro, sino lo que estamos haciendo es decir ruidos y movernos. Y la otra persona está decodificando eso. Entonces, la posibilidad de no entendernos correctamente es muy grande. Entonces, yo siento que todos estos aparatos lo que hacen es que nos pueden permitir mejorar nuestra expresión. Es decir, tú hoy día, por ejemplo, una persona que no habla bien, se junta con 20 personas y le entienden cosas muy distintas a las distintas 20 personas. Y el que habla bien le pasa algo parecido también, en el fondo. Es decir, la posibilidad del feedback, que es lo bonito de la conversación. Es decir, nosotros antes mandábamos mensajes, el empresario chileno siempre dice, no, yo ya le dije a mi empleado lo que tienen que hacer, pero no tiene la más remota idea si el empleado entendió lo que él quiso decir. Y hay una frustración enorme, tanto del empleado como del empleador, y se producen problemas que al final son comunicacionales. Entonces, para mí, y ese es como mi volada, es que con este aparato podemos hacerlo un poquito mejor. Y en eso hay muchos autores, yo te diría que, es decir, está el ejemplo de Fernando, pero hay un tipo que se llama Jensen, un tipo Jensen es de danés,
Rolf Jensen, que escribió un libro que se llama La época de los sueños, y era el cambio de siglo, fondo del tiempo, y él decía que pasábamos de un mundo de información a un mundo de la historia. Y lo importante era la historia, el sueño, asociado al producto. Y ahí aparece todo lo que es el design thinking, el construir una historia, que es lo que hace que algo sea memorable, que tú tengas ganas de necesitar algo. Al final tú, el fondo uno, por ejemplo, un medio de comunicación, un programa, solamente uno vuelve si es que de verdad aprendió algo potente. Y eso yo creo que lo aprendí, lo vi claro con Rolf Jensen. Y así, en cada capítulo hay un personaje, el fondo Waze, por ejemplo, a ver, aparece en un momento, me tocó conocer a los fundadores de Waze muy al principio, a los israelitas, en un seminario, y me había bajado, y un día tuve que cruzar Los Ángeles en la mañana para ir al aeropuerto que está en el otro extremo, y me pasó que si no hubiera tenido Waze ahí, no hubiera podido jamás cruzar esa ciudad en la mañana. Entonces, son cosas como concretas y uno ahí como que dice, pucha, esta cuestión realmente es otro mundo lo que tenemos acá. Es decir, la posibilidad que tenemos de que nos oriente este aparatito, además de todas las otras cosas que hace, lo hace imprescindible. Además del aparatito, que es el celular, ¿cierto? La tablet. Tú también mencionaste que tu libro, yo creo que todos sepan de que solamente, o sea, no solamente está en formato físico, clásico, romántico, sino que también lo podemos encontrar a través del formato digital, ¿cierto? Si uno tiene Kindle, ahí está para que lo muestres tu librito de hiperconectados. A ver ahí. Conectados. Ahí está, no lo tengo en físico. A mí me encanta el físico, la verdad. Y en físico lo pueden pedir por Mercado Libre, por Buscalibros, por esos sistemas. Pero la ventaja del digital es que lo pueden tener a mano siempre, en el celular, en el Kindle, además de que es mucho más barato normalmente un libro digital. Yo creo que es una muy buena costumbre aprovechar de usar también estos dispositivos para leer, porque además hay momentos muertos en la calle. Es como a mí un fotógrafo muy bueno, yo le decía, oye, pero ¿cuál cámara digital hay que conversar? Me decía, la mejor cámara digital es el teléfono, porque la tienes a mano, en fondo. Entonces, al final, tener un teléfono es la posibilidad de tener una foto. Es decir, el libro un poco pasa lo mismo. La ventaja de andar con todos los libros que tienes en cualquier dispositivo que tenga, en la tablet, en el teléfono, en el celular, perdón, en el computador, y además, por supuesto, en la Kindle, que es tan cómodo, es una ventaja enorme, a pesar de que no hay nada como tener los libros en papel. Entonces, yo normalmente, yo casi todo lo que consumo en libros son digitales. Y a veces compro libros también, pero ya es por gusto, así como por tenerlo, porque es como una cosa como el objeto. Pero la verdad que yo creo que la relación con el libro no se ha perdido para nada, a pesar de que se pierden cosas. Si uno, por ejemplo, en el libro digital, uno no se acuerda dónde están las cosas. En el libro papel uno automáticamente abre el libro y sabe perfectamente dónde está el párrafo. Hay una memoria distinta. Y es un poco lo que decíamos antes. Y yo creo que todo esto tiene ventajas y desventajas que uno tiene que saber manejar. Entonces, por ejemplo, yo una novela buena me gusta leerla en papel, pero una policial, unas novelas más entretenidas las leo en digital perfectamente. Y todo lo de trabajo prefiero hacerlo acá porque yo el libro, por ejemplo, me demoré 3 años, pero la gran ventaja es que desde que empecé a escribir, a trabajar en este tema, yo estaba con libros digitales. Entonces, yo tenía, así, tengo unos 270 libros que estaban en el Kindle. Entonces, ya estaban todas las marcas, todas las frases destacadas las tenía. Y las clases las organizaba con eso, pero nunca me había dado el trabajo de ordenarlas bien. Entonces, este libro también fue como un esfuerzo de ordenar todo ese material, que no hubiera podido hacerlo si no hubiera estado todo ya digitalizado. Entonces, yo creo que hay oportunidades increíbles para los que quieran usarla. Tal cual. Y además es muy consecuente que de la hiperconectividad, ¿cierto? Saliera este gran índice que nos permite tener nombraste más de 240 referencias de libros. Así que es una, yo creo que puede ser hasta como una bitácora, ¿cierto? Para entender todo esto. Y no te puedes ir sin contarnos, por lo menos tú dijiste que tus libros hablaba de buenas prácticas y yo quiero que sea un pequeño spoiler, si podemos saber por lo menos una o dos buenas prácticas que recomiendas. Nos quedan 3 minutitos, ¿cierto? Para cerrar con eso, agradeciéndote tu tiempo, tu excelente disposición. Es muy entretenido conversar contigo. Y en estos minutitos que nos quedan, cuéntanos un poquito para cerrar también cuáles son estos llamados a estas buenas prácticas que tú también sugieres más profundamente en tu libro.
Para mí, yo creo que quizás la más importante es que uno es un espacio conversacional. Entonces, y uno a veces, si tú estás en un teléfono y solamente hablas, no dejas que el otro conteste, se convierte en una cosa tóxica. Y mucha gente en las redes genera esa toxicidad porque no está en modo conversacional dialógico. Y eso también tiene como amarrado, yo digo como que tiene que escribir en borrador. Hay que ser menos, no ser tan asertivo, no ser tan seguro, porque la gente le gusta participar. La Wikipedia, por ejemplo, el salto de la Wikipedia, antes se llamaba Newpedia y se llamó Wikipedia con la idea de que la gente pudiera intervenir. Al principio lo escribían unas personas y después dejaron que la gente se abriera. Y eso hizo que saltara, fondo muy fuerte, la participación. Yo creo que ahí hay claves muy potentes. Yo justo ahora empecé hace una semana, un poco siguiendo tu rumbo, hicimos un spin-off, tenemos ¿cómo se llama? Un podcast que se llama Hiperconectado y que lo estamos haciendo en la cooperativa y es para hablar de estas cosas. Entonces invitamos a gente, lo estoy haciendo con Vero López y la Verónica Tranco, que es la periodista del día, el diario de la mañana, el primer día, no, pero se llama el Diario Cooperativa. Y con ella conversamos con personas sobre estos dispositivos, sobre aplicaciones, sobre conversaciones, historias. Y yo creo que la clave en esto es que se den cuenta que tú estás oyendo. La conversación no es simplemente dejar que el otro hable y esperar para tomar nuevamente la palabra, sino que es tratar de ver cómo puedo aprovechar eso que está diciendo para dar otro paso, una escucha como activa. Y piensa que hoy día, como está todo grabado, las empresas, los dirigentes pueden recuperar lo que están diciendo de ellos, lo que están diciendo, lo que se dice, la reputación de nosotros. Ahí hay todo un mundo fascinante que yo creo que quizás es la recomendación más atractiva para el mundo de los que son líderes, de poder aprender a escuchar. Tremendo desafío, no solamente escuchar para responder, sino para poder entender y sobre todo para aumentar, ¿cierto?, esta tremenda transferencia de conocimiento que tuvimos el placer hoy en Pasaporte Digital de obtener de la mano del autor de Hiperconectados, Eduardo Arriagada. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, fue un placer conocerte y esperamos verte en otra temporada de Pasaporte Digital, tal vez con lo que mencionabas, la versión 2.0 de cómo sigue la hiperconectividad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y ustedes no se vayan, que nos queda la última parte de nuestra capsulita de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.